Soy un hombre de 30 años, nacido y criado en Texas. Desde que era niño, me han pasado cosas muy extrañas en el campo, pero nada se compara con lo que viví a inicios del 2021. Eso que ocurrió cambió mi vida para siempre y, hasta hoy, no hay noche en la que no lo recuerde. En ese tiempo, mi divorcio estaba por concluir. Había comprado una pequeña casa con 2 acres de terreno en el centro del estado. La mitad de la propiedad se extendía hacia un pedazo de bosque y, aunque tenía algunos vecinos, el más cercano estaba a casi 2 kilómetros de distancia. Me gustaba la soledad, el silencio. Me sentaba en el porche a ver pasar los venados entre los árboles, acompañado de mi novia y de nuestra perrita de 1 año, Mackenzie. Aquella noche, después de cenar, ella me sonrió. Una de esas sonrisas que te hacen olvidar años difíciles. Me sentía feliz otra vez en mucho tiempo. Genuinamente, pensaba que eso era algo que no volvería a sentir. Vimos algunos videos en YouTube, nos preparamos para dormir y antes de acostarnos, dejé que Mackenzie saliera al patio por última vez. Mientras estiraba los brazos y ponía los platos en el fregadero, algo llamó mi atención por la ventana. 2 puntos rojos, fijos, brillando desde la línea del cerco. Parecían 2 pequeños láseres, separados por unos centímetros. Me quedé quieto, observando. Trabajo de noche y suelo escuchar historias de terror para pasar el tiempo, así que pensé que quizás era mi mente jugándome una mala pasada. Luego, miré el reloj. Mackenzie llevaba afuera casi 20 minutos y eso no era normal en ella. Siempre a los 5 o 10 ya estaba rascando la puerta para querer entrar nuevamente. Encogí los hombros y me senté a esperar, convencido de que en cualquier momento la escucharía. Pero, sin darme cuenta, me quedé dormido. Desperté sobresaltado por un gemido agudo, como un chillido corto. Me tomó unos segundos entender dónde estaba hasta que vi la hora. Había pasado más de 1 hora y media desde que la dejé salir. El sonido volvió. Un pequeño chillido entre los árboles. Pensé que tal vez podrían ser coyotes, que Mackenzie se habría acercado a curiosear. Me entró una sensación de angustia en el pecho, así que tomé mi escopeta, una de acción de palanca calibre 12 y la colgué en mi espalda. Encendí mi linterna frontal, una de inspección con 720 lúmenes, lo bastante potente como para iluminar una carretera entera, y salí al porche. ¡Mackenzie! Llamé, mi voz rompiendo el silencio de la noche. Mackenzie, vente ya para acá. Nada, ni un solo sonido. Me quité la escopeta del hombro. Di unos pasos hacia el patio y, con el dedo en el gatillo, avancé hacia donde había escuchado aquel gemido. A unos 5 metros de la casa, el haz de luz iluminó algo que me heló la sangre. Un pequeño charco de sangre fresca, esparcida sobre el pasto. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. No, murmuré, mientras la luz temblaba en mi frente. Volví a llamarla, más fuerte, ahora con la voz quebrada. No tuve respuesta. Empecé a seguir el rastro de sangre. Mis pasos crujían sobre las hojas secas y de pronto escuché algo detrás de mí. Algo que se movía rápido y pesado. Me giré en seco, levantando la escopeta, pero no vi nada. Y entonces
Una risa. Una risa grave, profunda, imposible de confundir con la de un animal. Provenía justo del lado que había estado mirando antes. Giré, despacio, pero con el pulso temblando. La linterna en mi frente iluminó una silueta. Era alta, demasiado alta. Incluso encorvada, su cabeza alcanzaba casi los 2 metros. Yo apenas si mido 1,70 m, y aquello, fuera lo que fuera, me hizo sentir pequeño. Mantuve el arma apuntando hacia aquella cosa, aunque el miedo me paralizaba. El aire olía a óxido y humedad, y el único sonido era el del latido frenético en mis oídos. Entonces, aquella criatura levantó la mano. Una mano huesuda, rematada con garras negras, largas como cuchillos. Y lo que sostenía me heló la sangre. Mordió lo que tenía entre los dedos, desgarrando carne blanca con un chasquido húmedo. Tardé un segundo entonces en entender qué era lo que estaba viendo. Y cuando lo hice, las piernas casi no me sostuvieron. Era Mackenzie, mi perrita. Su cuerpecito inerte colgaba entre las fauces de aquella cosa y la sangre le chorreaba por el brazo hasta el pecho. Hasta un rostro que aún me persigue cada noche. No era un rostro humano. Era una calavera, algo como entre un lobo y un venado, con cuernos. Pero estas no eran astas normales como las de un venado. Parecían ramas secas, torcidas, que crecían desde el cráneo y se extendían por el cuello y la espalda, como raíces que aún estuvieran vivas. Sentí como el miedo se mezclaba con rabia ciega. Le apunté con ambas manos. Di 2 pasos hacia el frente y disparé. La escopeta rugió. El retroceso me quemó el hombro. Volví a bombear y disparé de nuevo. Ambos impactos le dieron de lleno. En lugar de sangre, de aquella cosa salió una sustancia negra, espesa, que salpicó el tronco detrás de él. Aquella criatura chilló con un sonido que no podría describir con palabras humanas. Después, con un salto imposible, se encaramó a un pino cercano, a más de 4 metros sobre el suelo. Y desde ahí, aquella cosa me observó. Por primera vez, sentí que me hablaba sin decir nada, que me decía con esos ojos vacíos, que acababa de cometer un error fatal. Maldita sea, susurré, retrocediendo sin apartar el cañón de ella. Y entonces saltó. Bajó directo hacia mí, corriendo en 4 patas con la velocidad de un perro rabioso. Disparé otra vez, pero esquivó la bala como si supiera que iba a hacerlo. El suelo tembló bajo sus pasos. Así que dejé de pensar y simplemente corrí. El porche estaba apenas a unos 15 metros y yo corría como nunca antes lo había hecho. Pero algo me golpeó el pecho. Me estampé contra algo sólido. Caí de espaldas y al levantar la mirada vi otra criatura. Era igual de alto, igual de putrefacto. Me observaba, inclinando la cabeza hacia un lado, curioso, como si tratara de entender qué era lo que temblaba ante él. Y luego abrió la boca. Un agujero enorme, lleno de dientes irregulares, amarillentos que goteaban saliva y restos secos. Aquel hedor era nauseabundo, una mezcla de hierro y carne podrida. Apoyó las manos a cada lado de mi cuerpo y se inclinó, riendo. Pero
Su risa no salía de su boca. Se escuchaba por todas partes, retumbando en los árboles, vibrando en el aire. Su aliento me golpeó el rostro. Sentí que el mundo se encogía a su alrededor. Intenté empujarlo, arrastrarme debajo de sus manos, pero nada sirvió. Seguía bajando, despacio, disfrutando cada segundo de mi miedo. Cerré los ojos y esperé sentir los dientes. Pero entonces lo que sentí fue su peso desaparecer, seguido de un golpe sordo y un rugido. Abrí los ojos y vi al otro monstruo encima del primero. Se habían comenzado a despedazar entre sí, arrancándose trozos de carne gris y seca. Era una escena tan brutal que me quedé paralizado. Dos demonios, dos bestias antiguas, peleando por su presa, peleando por mí. No lo pensé más, aproveché, me puse de pie, temblando, y eché a correr hacia la casa. La escopeta me pesaba como si tuviera plomo líquido. Estaba ya apenas a unos metros de la puerta, cuando ambos se giraron hacia mí. Y de nuevo, un chillido sonó. El sonido me atravesó el cráneo, me dejó sordo y me tiró al suelo. Sentí como si mi cabeza se fuese a partir en dos. Alcé la vista cuando la puerta de la casa se abrió de golpe. Mi novia estaba ahí, parada, con la pistola que le regalé por su cumpleaños. Una Taurus 9 milímetros entre sus manos. Disparó 2 veces a cada uno, directo al pecho. Los monstruos se echaron hacia atrás, chillando con furia. «¡Vuelve adentro!», quise gritarle, pero apenas me salió la voz. «No sirven las balas ni los perdigones los detienen». Ella no me escuchó. En ese momento entendí que esa noche no había terminado. Seguí sin creer lo que estaba viendo. Aquellas criaturas que ni con 2 balas de escopeta habían caído, retrocedían, ahora con el cuerpo convulsionando y heridas que no se cerraban. Mi novia siguió apuntándoles con la pistola, el ceño fruncido sin parpadear ni un segundo. Con la mano libre me levantó del suelo y entre los dos logramos entrar a la casa. Cerró de golpe, echó el cerrojo y sin decir una palabra tomó un puñado de ceniza blanca del hogar y la esparció frente a la puerta por donde me había arrastrado. Al mirar a mi alrededor, noté que había hecho lo mismo con las ventanas y la puerta trasera. Tenía todo el perímetro marcado. Ella, aún con el pulso firme, me miró y me dijo: «Según con la tradición nativa, la ceniza blanca los mantiene alejados e incluso puede llegar a herirlos». «¿Y cómo es que tú sabes eso?», le pregunté, aún sin dejar de temblar. «Porque los casquillos de mi arma están untados con ella», respondió con una media sonrisa. «No los va a matar, pero nos va a dar tiempo». Me senté en la sala mientras ella me vendaba el brazo derecho, donde recién entonces noté un corte largo y fino. No era profundo, pero había sangrado bastante. Intenté hablar con la voz quebrada. «Mackenzie». Mi novia me interrumpió bajando la mirada. «Lo sé», susurró ella. «Escuché los aullidos y te vi salir». Ella no dijo nada más, y la verdad es que no hacía falta. Un golpe seco en el techo nos heló la sangre, y después un chillido.
y enseguida el sonido de garras rasgando la madera sobre nuestras cabezas. Otro golpe, y esta vez contra la puerta principal. La casa entera crujió. Mi novia soltó un suspiro tenso y miró hacia las ventanas. Definitivamente no están contentos, dijo ella con calma forzada. Sobra decir que esa noche no dormimos para nada. Al amanecer, con el corazón todavía al borde del colapso, decidí vender la casa. En cuanto amaneció del todo, subí el anuncio. Unos días después, fuimos a recoger nuestras cosas. Llevé a un grupo de amigos, comprados con cerveza y carne asada, para que me ayudaran. Mientras ellos cargaban las cajas, caminé hacia el borde del bosque. Quería darle una sepultura a Mackenzie, aunque fuera simbólica. Solo encontré su collar ensangrentado. Y, en el tronco, donde había disparado la primera vez, una mancha espesa, negra, aún bastante húmeda. Sentí que alguien me observaba y volteé. Ahí estaba, una de las criaturas, entre los árboles, en la penumbra. Inmóvil, alto, con esa sonrisa. Esa maldita sonrisa que parecía grabada en un rostro de hueso. Parpadeé y la cosa desapareció. Tardamos 2 días en sacar todo. Ya en la camioneta, de camino al nuevo departamento, mi amigo que manejaba me preguntó: «Oye, ¿qué pasó con tu puerta trasera?» Pues, ¿cómo que qué pasó?, le respondí. Tenía 3 marcas enormes, como zarpazos. La madera estaba partida y la sangre seguía caliente. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. «Sácame de aquí», le dije, apenas respirando, casi al borde de un colapso nervioso. Y no volví jamás. Desde entonces, cada vez que escucho a un perro ladrar hacia la oscuridad, me viene a la mente esa noche. La sangre, los gritos y esa sonrisa que no venía de ningún lugar. Sé lo que eran. Y solo tengo un deseo. Deseo no volver a ver otro Wendigo mientras viva. Tuve una experiencia realmente inquietante en Japón. Antes de entrar en materia, vale un poco de contexto. Soy hijo de un militar y pasé casi 2 décadas de mi vida creciendo en Japón. Después de haber vivido tantos años en Japón como en Estados Unidos, puedo decir con bastante seguridad que hay algo distinto cuando se habla de lo paranormal o lo extraño. Imagino que muchos de ustedes ya estarán familiarizados con lo populares que se han vuelto las historias asiáticas de miedo en los últimos años. Así que pues, después de ese pequeño contexto, comencemos con la historia. Entre mis últimos años de adolescencia y principios de los 20, mi círculo social y yo desarrollamos una obsesión ingenua con explorar lugares de Japón conocidos por su actividad paranormal, por sus leyendas urbanas y sus zonas inquietantes. Esto fue antes de que la televisión de realidad explotara los programas de cazafantasmas. En Japón, programas de ese estilo se transmitían con frecuencia durante el verano. Tal como octubre es la temporada de las brujas en Estados Unidos y para la mayoría de la cultura occidental, agosto es para Japón. Era nuestra motivación para embarcarnos en estas excursiones. Y la siguiente
es mi historia. Como hijo de militar que creció en Japón mientras asistía a una escuela en instalaciones estadounidenses, me gradué a principios de los 2000. Tras la graduación, la mayoría de mi clase regresó a Estados Unidos para ir a la universidad o comenzar con su vida adulta. La mayoría se fue y jamás volvió a Japón. Mi madre es japonesa, así que yo tenía todas las razones del mundo para regresar. Era diciembre y acababa de volver a casa después del semestre de otoño en la universidad. Para mi alivio, un par de amigos habían decidido quedarse en Japón después de la preparatoria, así que tenía con quién pasar el tiempo de las vacaciones. Una noche, salí a dar la vuelta en uno de los autos de mis amigos. No teníamos ningún destino importante, solo estábamos conduciendo sin rumbo. A veces, nos deteníamos en lugares muy concurridos por jóvenes con la esperanza de encontrarnos con alguna chica linda para coquetear un poco porque, al final, ¿de qué otra manera querrían pasar la noche un par de tipos de 19 años? Mi amigo, al que llamaré Jo, tenía un Nissan Silvia de los años 90, conocido en el resto del mundo como un 240 SX, para aquellos que les gusten los autos, y estaba obsesionado con el drifting. Y, la verdad sea dicha, no era tan bueno en ello. Esa noche, se propuso ir al parque Asamiso, cerca de nuestro pueblo, en Sagamihara, porque ese gran parque público tenía muchos estacionamientos repartidos por todos sus terrenos. Esos estacionamientos eran perfectos para que practicara derrapes sin arriesgarse a choques o daños. Sin pensarlo mucho, todos estuvimos de acuerdo y tomamos camino hacia allá. Unos 20 minutos después, pasamos por la entrada principal de Asamiso. Durante el día, es un parque agradable al que mucha gente va. Japón, comparado con otros países, es un lugar relativamente seguro, ya que el parque no era la excepción. Sin embargo, en ese lugar ocurrieron algunos hechos desafortunados, que más adelante hablaré de eso. Después de manejar unos 7 minutos dentro del parque, llegamos al primer estacionamiento. Serían como las 10 de la noche. Nos metimos al estacionamiento y aparcamos. Me bajé del coche, saqué una cajetilla nueva de cigarros y encendí uno. La noche estaba fresca. Miré a mi alrededor, dejando que mi vista se acostumbrara a la oscuridad mientras las luces lejanas parpadeaban en la distancia. Mi otro amigo, Rob, también encendió un cigarro y empezamos a conversar sobre si Jo sería capaz de hacer derrapar el coche. Jo salió del espacio y empezó a lanzar el coche por el estacionamiento, mientras su Nissan giraba en el sentido contrario a las agujas del reloj. El chillido de las llantas, tratando de agarrarse al asfalto, rompió el silencio de esa noche. Incluso ahora, puedo cerrar los ojos y recordar el olor al caucho quemado. Junto al estacionamiento había una línea de árboles que daba a una zona espesa de arbustos y bosque. El parque era conocido por sus zonas verdes dispersas por toda el área. Recuerdo haber mirado por encima del hombro varias veces, porque tenía la sensación de que alguien nos estaba observando desde el bosque. Pero cada vez que escaneaba la línea de árboles, no veía nada fuera de lo común. Lo que ocurrió después me hizo dar un brinco tan fuerte que incluso ahora me río al recordarlo. El celular en mi bolsillo derecho empezó a sonar y a vibrar, y salté del susto. El hecho de que ya traía una ligera paranoia por estar mirando el bosque no ayudó en absoluto a la ansiedad causada por esa llamada inesperada. Como yo estaba estudiando en Estados Unidos y solo había vuelto de vacaciones, ya no tenía celular propio en Japón. De hecho, mi hermana menor me había prestado el suyo para que pudieran localizarme si hacía falta.
Saqué el teléfono pensando que serían mi madre o mi hermana, porque ninguno de mis amigos tenía ese número. Miré la pantalla con luz verde y vi que el número aparecía como restringido, escrito en japonés. Me pareció raro, pero supuse que quizás mi hermana me estaba llamando desde un teléfono público. Recuerden que esto fue a inicios de los 2000, entonces no todo el mundo teníamos un teléfono encima y aún era muy común utilizar estos servicios públicos. Contesté de inmediato. Sin embargo, del otro lado no hubo nada. Silencio absoluto. Recuerdo haber escuchado un poco de estática y al fin, la voz de una chica japonesa. Mi primer pensamiento fue que debía ser alguna amiga de mi hermana, así que le expliqué que yo era su hermano y que estaba utilizando su celular esa noche, que si necesitaba hablar con mi hermana, con gusto podía llamar a casa. Ella se disculpó. Yo le dije que no pasaba nada y terminé la llamada. Guardé el teléfono en el bolsillo y volví a concentrarme en el alboroto que hacía el coche de Jo. No habían pasado ni 10 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez estaba seguro de que tenían que ser mi hermana o mi madre. Más temprano, ese día me había ido de la casa sin decir a dónde iba ni a qué hora pensaba regresar. No era raro que mi madre o mi hermana me llamaran para preguntar si ya había cenado o si debían dejarme comida cuando regresara. Saqué el teléfono y de nuevo tenía una llamada. También de otro número restringido. Contesté y era la misma chica de hace rato. Antes de que pudiera preguntarle por qué seguía buscando a mi hermana, ella me interrumpió. A partir de la llamada anterior, ya había un par de cosas que me parecían curiosas. Conozco a la mayoría de las amigas de mi hermana y las reconozco por su voz. Esta chica, en cambio, no la conocía. Además, mi hermana jamás mencionó tener nuevas amigas, y su círculo era bastante reducido. Nunca fue de ser una mariposa social, pero quizás me estaba equivocando. Mi hermana es 3 años menor que yo, así que asumí que esta chica tendría más o menos su edad. Demasiado joven para mí. No tenía el menor interés en conversar con ella. Mientras ella me hacía algunas preguntas, yo respondía con evasivas. Honestamente, ni siquiera sé por qué continué con la conversación. Quizás porque colgarle de golpe sería demasiado grosero. Como sea, de pronto me preguntó qué hacía en un parque tan tarde en la noche. Estuve a punto de contestarle cuando caí en cuenta. Yo jamás le había dicho que estaba en un parque, ni lo que estaba haciendo. Le dije que nunca había mencionado nada de un parque. Ella entonces soltó una risilla nerviosa, intentando disimular, insistiendo en que pensó en haberme escuchado decirlo. Le dije que todo aquello era muy raro y que tenía que irme, así que colgué. Jo ya se había cansado de derrapar en ese estacionamiento. Se acercó desde el lado del conductor y sugirió cambiar de escenario. Rob y yo subimos a su coche y nos fuimos. En otro estacionamiento, nos bajamos y Jo se puso a hacer lo suyo nuevamente. Ese estacionamiento tenía unas canchas de fútbol, no muy lejos, y las lámparas pintaban el lugar con un tono anaranjado que resultaba algo confortante. Curiosamente, la sensación de ser observado volvió. Me giré a la derecha y miré fijamente hacia el campo vacío al otro lado de la cerca. Nada. Para ese entonces, Jo estacionó el coche y lo apagó. Silencio total. Con una fina capa de olor a caucho quemado flotando en el aire. Rob
comenzó a preguntarme qué pasaba con todas esas llamadas. Les expliqué a ambos lo que había estado pasando. Estuvieron de acuerdo que era algo raro, pero especularon que quizá mi hermana había contado a sus amigas que su hermano mayor estaba de vuelta en Japón durante las vacaciones. Ho empezó a burlarse diciendo que debería de ligar con la chica, pero yo protesté. No tenía ningún interés. De pronto, el teléfono volvió a sonar. Lo mismo. Un número restringido y la misma chica, pero esta vez sonaba un poco más agresiva. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué tenía de malo el lugar anterior?, me preguntó. Yo le respondí que no entendía a qué se estaba refiriendo. Entonces, ella dice que nos habíamos ido del último estacionamiento en el que acabábamos de estar. Recuerdo cómo se me erizaron los vellos de la nuca. Yo había sido deliberadamente vago. Jamás mencioné lo que estaba haciendo ni dónde estaba. Y aún así, de algún modo, esa chica sabía exactamente qué estaba haciendo y dónde. Algo no se sentía para nada bien, así que le colgué. Un momento después, mi teléfono empieza a explotar de llamadas. Contesto otra vez, ya irritado. ¿Qué quieres? Silencio. Luego escucho un leve ruido estático. Con una voz casi susurrada, la oigo decir: estoy en el campo. Te veo. Me doy la vuelta mirando hacia el campo, buscando cualquier señal de alguien. Recuerdo mi corazón acelerarse mientras intentaba descifrar qué demonios estaba pasando. ¿Cómo que me ves en el campo?, le pregunté. Ella dice que me ve ahí, parado con mis amigos, usando mi chamarra gris dentro del coche de mi amigo. Dice que está por venir hacia nosotros, que quiere pasar un rato. De repente, la llamada se cortó. Miro a ambos de mis amigos y les cuento rápidamente lo que dijo. Ambos tenían expresiones raras, y los conozco lo suficiente para saber cuándo están mintiendo o haciéndose los graciosos. Y esta vez, parecían genuinamente confundidos. Mi teléfono volvió a sonar. Ya casi llego. ¿Me esperan?, preguntó la chica. Ah, claro que no, le dije. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué sigues haciéndome preguntas? ¿Cómo sabes dónde estoy? ¿Quién eres tú? Conozco a todas las amigas de mi hermana y no reconozco tu voz, le solté. Después de un pequeño silencio, ella simplemente respondió: nunca dije que conociera a tu hermana. Para este punto, yo estaba muy sacado de onda y molesto. Miro otra vez hacia el campo y no veo nada. Aún con el teléfono en la oreja, le pregunto dónde está. Dice que estará aquí en un momento. Estoy seguro de que mis amigos notaron el pánico en mi voz. Jo dice que nadie sabe que estamos aquí. ¿Cómo es que esa chica parece tener nuestra ubicación? Tengan en cuenta nuevamente, esto era por el año 2000. No había redes sociales, ni Internet 2.0, ni smartphones. La gente no tenía forma de rastrear tu ubicación así de fácil. Además, estábamos a unos cuantos kilómetros fuera del camino. No es un lugar en el que solo te topes a alguien con casualidad. Ya era tarde, pasadas las 11 de la noche, y yo no tenía ninguna explicación lógica para lo que estaba pasando. Mi teléfono vuelve a sonar, y antes de que siquiera pueda decir hola, ella preguntó si puedo verla. Yo ya giraba y me movía como un agitador de lavadora, tratando de mirar en todas las direcciones. Ambos de mis amigos decidieron que esto ya era demasiado. Rob me arranca el teléfono de la mano y empieza a hablar con ella también. Supongo que
Cabe aclarar que los tres estábamos hablando japonés. Aún si cuento la historia en otro idioma, todas las conversaciones estaban ocurriendo en japonés. Rob, creyendo que todo era una broma, decidió bromear un poco con ella. Empieza a preguntarle qué trae puesto. Por la manera en que él responde, puedo intuir que ella le está describiendo algo. Luego le pregunta de qué color trae la ropa interior. Pero ella cuelga de golpe. Rob me dice que cree que la fastidió lo suficiente como para que no vuelva a llamar. Soltamos una pequeña risa nerviosa. Ninguno podía siquiera empezar a explicar lo que acababa de pasar. Después de un par de minutos, mi teléfono vuelve a explotar. Mismo asunto, número restringido. Contesto otra vez, ahora ya molesto, pero me corta inmediatamente. Su voz ahora es mucho más fuerte. Podía escuchar lo que sonaba como el viento detrás de ella. Empieza a decir que se está acercando rápido, gritando que no la dejemos, que quiere estar con nosotros. De pronto, escucha a Jo dejar caer su refresco mientras mira hacia el campo. ¿Qué carajos es eso?, dijo incrédulo, casi gritando. Cuelgo, miro a mis amigos y Jo hace la señal para subirnos a su coche. Nos subimos y él pisa el acelerador para escapar. Mi teléfono vuelve a sonar. Lo miro, pero ya no quiero contestar. Pero siento que debo hacerlo. Atiendo. Escucho su voz, ahora un poco más grave. Con toda calma me dice: qué lástima que se fueron antes de que pudiera alcanzarlos. Jo conduce frenético lejos del parque. En ese momento no tenía idea de a dónde nos estaba llevando. El coche estaba en silencio mientras yo sostenía el teléfono en la oreja. Oh, bueno. Supongo que tendré que seguirlos y encontrarlos en el Family Mart, al que van a detenerse, dijo, mientras soltaba una risa escalofriante. ¿Qué demonios quieres decir con el Family Mart al que vamos?, le respondí. Antes de darme cuenta, Jo giró el volante con fuerza, se orilló y encendió las luces intermitentes. Casi me estampo contra el tablero. Jo se gira hacia mí. Todavía recuerdo lo pálido que se veía. Con voz baja me pregunta: ¿cómo supo que iba a llevarnos al Family Mart? Cuelgo y apago el teléfono. Nos quedamos en silencio. Todo se sentía como un sueño extraño. Le dije a Jo que nos llevara a otro lado. Terminamos en un restaurante 24 horas que frecuentábamos y donde varios amigos japoneses pasaban el rato. Queríamos un buen sitio iluminado con gente alrededor. Al acercarnos, pude ver que había algunos amigos nuestros en una mesa. Entramos y nos unimos al grupo. Pedimos café y empezamos a contar lo que nos había pasado a los tres. Al principio, todos escuchaban con emoción, pero conforme avanzaba la historia, aquella emoción se desvaneció de los rostros y del ambiente. Una amiga, a la que llamaré H, me miró desde el otro lado de la mesa y preguntó de nuevo exactamente en qué parque del bosque estábamos. Mientras lo preguntaba, noté que cruzaba una mirada con otro de mis amigos. Este encendió un cigarro y comenzó a hablar. Ustedes saben lo que pasó en Asamiso Park, ¿verdad? Nos miramos con caras en blanco y continuó. Una noche, una chica iba pasando por el parque. Alguien se le acercó y la arrastró hasta una parte del bosque. Ahí,
Ella fue la palabra que comienza con V y finalmente fue estrangulada. He escuchado rumores de la mala energía que se siente ahí. Incrédulo, le solté una risa nerviosa. ¿Estás bromeando? No. Mi amigo no se inmutó. No bromeo, pero creo que deberíamos de ir a un santuario. Puede que su espíritu se te haya pegado. Y así fue. Esa misma noche pasamos a un santuario y rezamos por el alma de esta chica. Afortunadamente, luego de esa noche, las llamadas se detuvieron.